Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en una tarde de sábado como esta. Muchas gracias al Padre Antonio, a la Parroquia San Jordi por organizar un evento como este. Muchas gracias a que está detrás de los tejemanejes que nos traen acá. Muchas gracias también ayer a los que estuvisteis en el Club Empel, a Javier Barraicoa, donde estuvimos hablando de nuestro libro Historia de los pueblos bárbaros de Europa. Y hoy, bueno, pues os agradezco que hayáis venido para hablar no tanto de un libro mío, no tanto de un libro que yo haya publicado, aunque apelaré a mi libro El poder del mito para desarrollar las ideas que traigo a colación, pero sobre todo nos reunimos, ya digo, no tanto a hablar de un libro que yo haya escrito, como hablar de Tolkien. Y hablar de Tolkien, el pensamiento tolkieniano, lo que yo llamo el tradicionalismo tolkieniano, el papel del pensamiento mítico y la intuición poética en Tolkien, y cómo a través de Tolkien y de su obra, sobre todo entiendo de su obra, quiero decir, pues quizás tengamos un maestro de vida, un maestro de vida. La vida necesita guía, la vida no se nos da hecha, la vida la tenemos que hacer nosotros, con lo que nos va llegando en nuestra propia experiencia biográfica, y tenemos que aprender a sortear las aguas de nuestra propia existencia, y para eso es bueno tener brújula y guía. Nosotros entendemos que en Tolkien hay esa brújula y hay esa guía. En primer lugar, fijémonos que para hablar de Tolkien, y de Tolkien en cuanto a pensamiento mítico e intuición poética, lo primero que hay que hacer es tratar de entender qué es eso del mito, qué es eso de la leyenda, qué es eso de la intuición poética. Entonces, fijaos, yo en mi libro, El poder del mito, apelaba a una cita del famoso estudioso de la ciencia de las religiones, de los mitos y leyendas, el famoso Joseph Campbell, cuya obra llegó a inspirar, fijaos, a George Lucas en Star Wars, ¿verdad? Fijaos, la cita de Campbell es la siguiente: los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano, y los mismos poderes que animan nuestra vida animan la vida del mundo. Fijaos qué cita: los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano, y los mismos poderes que animan nuestra vida animan la vida del mundo. Quise que esta cita de Joseph Campbell apareciera en la portada de mi libro El poder del mito, porque de algún modo sintetiza qué es eso del pensamiento mítico, de la intuición poética. Básicamente lo que se nos viene a decir sería lo siguiente: la creación poética, la fantasía mítica, es una realidad secundaria respecto de la realidad primaria. La realidad primaria es la que conocemos con nuestros sentidos, la que nos rodea, la que experimentamos cuando salimos al mundo y confrontamos nuestra propia existencia y nuestra propia existencia en el mundo. La realidad primaria es empírica, es incontestable. Pero ocurre una cuestión, que efectivamente la vida no se nos da hecha, la vida tenemos que saber hacerla, resolverla, confrontarla, navegarla, y entonces es donde aparece el papel del pensamiento mítico, que es una realidad secundaria que permite esclarecer los significados, los sentidos, los simbolismos de esa realidad primaria. En la intuición poética, en el pensamiento mítico, tendríamos una suerte de ejercicio de discernimiento que nos permite esclarecer esa realidad primaria. Frente a un mundo que nos aborda sin terminar de trasladarnos los significados últimos de nuestra existencia y de dicho mundo, la intuición poética, el pensamiento mítico, nos da claves para desentrañar el significado y el sentido de esa experiencia de vivir, de esa experiencia del mundo. En este sentido, en el pensamiento mítico, en la cosmovisión tradicional y en su lenguaje propio, que es el pensamiento mítico, hay una especie de clave que resuelve el jeroglífico de la vida. La vida es misteriosa. La vida es tan deslumbrante como apabullante, como desasosegante, como fascinante. Y apenas llegamos a entender muchas veces cuál es el argumento de esta existencia que nos desborda. Bien, pues en el mundo tradicional, en el mundo antiguo, a través de ese pensamiento mítico, de esa intuición poética que se recoge en el pensamiento mítico, se te dan claves para esclarecer los significados, los sentidos últimos de las cosas.
Yo en mi libro, en una cita que suelo traer a colación, lo digo con las siguientes palabras. Mirad, lo digo así, un segundito, dice: los que me conocen igual ya me han escuchado leer esto. Dice así: los mitos y leyendas no son cuentos para niños, no son meras fantasías caprichosas con las que distraer nuestro tiempo o entretener a los más pequeños. Los mitos y leyendas son el lenguaje del símbolo y del arquetipo, la enseñanza de la alegoría en pos de las verdades de la vida. Verdades que por su propia condición espiritual no pueden conocerse en laboratorios o en fórmulas matemáticas, siendo entonces que el mundo de la tradición supo acercarse a dichas verdades a través de mitos y leyendas que aún hoy pueden enseñarnos cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia existencia. Efectivamente, en el pensamiento mítico hay una herramienta de guía en la vida. A partir de aquí, si estas son las coordenadas en las que nos movemos para entender el mito y la leyenda, nos vamos ahora sí a Tolkien. Y nos encontramos con que Tolkien, de manera vocacional, de suyo, en su alma, en su musculatura intelectual, en su capacidad de fuerza intelectual, encuentra que es un hombre estudioso del mito, estudioso de las antiguas tradiciones, de las antiguas leyendas. Sobre todo, Tolkien es un experto, yo le diría incluso un erudito, en lo que llamaríamos el mundo celto-germano. Conoce la mitología grecorromana, pero donde él se ha especializado es en la tradición celto-germánica. Fijaos, es experto en el cantar de Beowulf. El cantar de Beowulf se recoge en el mundo anglosajón, deriva posiblemente de antiguas leyendas godas, de los llamados gautas, y es un clásico de la literatura medieval europea y de la literatura medieval británica. El cantar de Beowulf es una de sus especialidades. Por otro lado, Tolkien es experto en la literatura artúrica, en todo el compendio de leyendas que surgen ya en la plena Edad Media a partir de fuentes muy antiguas, que remiten mayormente a las islas británicas y que en última instancia recogen ecos del antiguo mundo celta. Tolkien es experto en Sir Gawain y el Caballero Verde, que yo creo que es uno de los relatos más bonitos de la literatura artúrica. Pero también es un estudioso del Kalevala, de la antigua tradición folclórico-mitológica finlandesa, que en España apenas hemos conocido. La traducción al castellano del Kalevala es de hace relativamente poco y que yo recomiendo. Es una joya. Creo que yo, que leo todo lo que puedo de mitos y leyendas ancestrales, creo que lo más hermoso que he leído de mitos y leyendas ancestrales son algunos momentos del Kalevala, donde a la naturaleza, a los bosques, a los árboles, a los ríos, se les da una entidad espiritual fascinante. Es un libro que recomiendo. Y luego sabéis que Tolkien es experto en los cuentos de hadas. Él pone en valor la literatura férica, la cultura popular del reino encantado, del reino secreto, de eso que encontramos en la literatura castellana cuando leemos el romance del Conde Arnaldos. Bien, pues todos estos elementos, Tolkien los trabaja, Tolkien los estudia, forman parte de su acervo intelectual. Él está completamente empapado de manera vocacional de dicha dimensión mitológica y legendaria del mundo celto-germano. Es un erudito a ese nivel. Pero es que no solo es un erudito, no es un mero intelectual, sino que su sensibilidad literaria, poética, le permite discernir a través de dicho mundo celto-germánico una suerte de ejercicio de reconocimiento y redescubrimiento de la dimensión espiritual de la tradición, del cuento, de la leyenda, del mito. No es un mero lector que disfruta de dicha literatura por puro disfrute intelectual, sino que en el encuentro que él hace con la tradición celto-germánica, él mismamente lo confiesa en cartas, entrevistas, tiene una especie de desvelamiento de la belleza, del misterio, de la fascinación de la vida. Ahora, toda esta experiencia espiritual, literaria, intelectual, que hace Tolkien con el mundo celto-germánico, a su vez se vive desde su profunda fe católica. Es recordar que Tolkien, a través de un sacerdote español de origen gaditano, se forma en la religión católica, y se forma la religión católica a la contra de la herejía inglesa, del anglicanismo.
Los católicos ingleses, británicos, si estáis al tanto, son de alto nivel intelectual y de alta actitud, porque están viviendo a la contra en territorio enemigo. Pensemos en Belloc, en Chesterton o en el propio Tolkien. Católicos en territorio hostil. Bien, pues él está completamente imbuido de esa dimensión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de salvación por las obras, de mérito frente al cielo, hacer mérito frente a Dios, que está en la tradición católica. Y todo eso opera en él, casi diríamos de manera inconsciente, es decir, él no pretende deliberadamente hacer literatura católica, pero cuando se decida a reelaborar lo que él sabe del mundo celtogermánico, cuando de dentro a fuera regurgita, expulsa hacia el exterior toda la inspiración que ha recibido del mundo celtogermánico, eso que plasma en su obra, El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, lo plasma a su vez desde su profunda fe católica. Con todos estos elementos, con estas distintas capas que estoy tratando de explicar, que no sé si me estoy explicando bien, lo que tenemos entonces es enfrente nuestro lo que a mí me gusta llamar un tradicionalismo tolkieniano. Es decir, las categorías más universales y perennes de la cosmovisión tradicional aparecen en la obra de Tolkien. Las categorías más universales y perennes de la cosmovisión tradicional aparecen en la obra de Tolkien. Y aparecen con las vestiduras poéticas de ecos celtogermánicos, con las vestiduras de la antigua tradición celtogermánica, y a su vez aparecen encuadradas en la profunda fe y vivencia que hace Tolkien de lo católico, de su religión católica. Claro, todos estos elementos hacen que disfrutar de Tolkien no sea un mero entretenimiento vacío, de una literatura más o menos distraída, sino que puede llegar a ser una experiencia que te abre a las verdades de la tradición, entendiendo que la cosmovisión tradicional es la única que nos va a decir la verdad. Es decir, si no hay una dimensión metafísica, teológica, en el hombre y en su manera de relacionarse con el mundo, ese hombre va a ir capado, emasculado. Un rasgo característico de la modernidad es que los hombres y mujeres modernos son capones espirituales. Viven sin conciencia y arraigo de la dimensión metafísica y teológica de lo humano. Viven a medias. Bien, pues en Tolkien no pasa así. Ni Gandalf, ni Aragorn, ni Frodo y Sam son ajenos a esa dimensión de significado profundo de la existencia y de los tiempos que están viviendo, que son los tiempos de la Guerra del Anillo. Ahora veremos a dónde nos lleva esa idea. A partir de aquí, si hemos señalado que existe un tradicionalismo tolkieniano, donde la inspiración poético-literaria de Tolkien funde su comprensión y sensibilidad hacia el mundo celtogermánico y también su profunda fe católica, a la hora de observar la obra de Tolkien nos encontramos que tiene como distintas capas de análisis. Son muchas las cosas que se pueden hablar al hablar de Tolkien. Podemos hablar de su manera de entender la creación en el Génesis del Silmarillion, en la música de los Ainur, que también digo que es una cosa preciosa. Yo creo que es de los Génesis más hermosos que se pueden leer, ¿no? La música de los Ainur. Bien. También los elementos que él trabaja en su obra relativos a la ambición, la ofuscación, la corrupción, la ira, la venganza, incluso una cierta sensibilidad, podríamos decir, pagana en cuanto al significado espiritual de la naturaleza. Bárbol, los bosques, las montañas, están dotados de un significado y casi de un alma, frente a una concepción, podríamos decir, de un monoteísmo unilateral, tipo desértico, tipo maometano. En el mundo de Tolkien, la naturaleza está penetrada de esa dimensión metafísica y teológica. Eru Ilúvatar, recordar, el dios creador Eru Ilúvatar de Tolkien, penetra todo. Está presente en Arda, hasta el punto de que hay pastores de bosques, pastores de árboles, Bárbol, conocéis el personaje. Entonces, son muchos los elementos que se pueden traer a colación para discernir la riqueza del tradicionalismo tolkieniano. Claro, yo en mi libro, El poder del mito, los que me conocéis o me habéis escuchado antes o habéis leído el libro, sabéis que yo subrayo 3 niveles: Gandalf, los hobbits y el retorno del rey. Yo digo que hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits y hay que luchar por el retorno del rey. Para mí estas son 3 claves fundamentales que se destilan de la obra de Tolkien.
En el caso de Gandalf hay que ser como Gandalf. Lo que quiero decir con esto es que Gandalf, recordar, es un Istari, es un mago, es un ser espiritual enviado a la Tierra con una misión. Él es un cruzado. Gandalf tiene todo el momento presente que él ha venido a la Tierra Media a luchar contra Sauron, contra la corrupción que para el mundo, para la creación del Dios Supremo, Eru Ilúvatar, supone Sauron. Entonces, Gandalf en ningún momento se despista ni se desvía de su misión. No le pasa como a Saruman, que acaba corrompido. Su propia manera de estudiar a Sauron, de entender casi el juego de tronos de la Tierra Media, corrompe a Saruman, que pretende ser más listo que Sauron y de algún modo sustituirle. Bien, Saruman se corrompe, olvida cuál es la misión. Es una misión unilateral, no cabe discusión alguna. Como nos gusta decir, el mal no tiene derechos, el mal no concede bendiciones. Nada bueno viene de Sauron, nada bueno viene del demonio, ¿verdad? El mal no tiene derechos, el mal no concede bendiciones. Entonces, no se deja corromper como Saruman. Pero igual que Gandalf no se deja corromper como Saruman, yo siempre digo que tampoco se despista, como le pasa al otro mago, que es Radagast. ¿Os acordáis de Radagast? Que es el mago que se despista. ¿Qué pasa, hombre? Fuerza y honor. Adelante, siéntense, caballeros. Decía que Radagast se despista. Recordar que es ese mago, a la altura de Saruman o Gandalf, enviado por los dioses para luchar contra Sauron, y que acaba fumando hierba, ¿no? Fumando petas, diríamos, ¿verdad? Se enamora de las ardillas, de los pajaritos, y se distrae. Entonces, Radagast se distrae, Saruman se corrompe, pero Gandalf tiene claro que la vida es misión y cruzada. Ha venido al mundo a luchar contra Sauron y mueve todas sus fuerzas, realiza todos los movimientos estratégicos necesarios para derrotar a Sauron, incluso preparar lo que sería la destrucción del anillo, donde Gandalf entiende que el anillo debe ser arrojado al foso del destino, ¿verdad? Entonces, hay que ser como Gandalf. Yo lo digo así en el libro, dejadme un segundito que lo lea, porque quizás merece la pena que lo diga. A ver, ¿dónde lo tengo? Un segundo. Aquí está, digo. Hay que ser como Gandalf, enviados a la vida terrenal con todas las dificultades que esto implica, pero dotados de una esencia divina, que es nuestro verdadero ser y nuestro origen y destino, y que por tanto estamos llamados a despertar y recordar y ponernos manos a la obra. No cejar en la misión encomendada y perseguirla sin desfallecer y sin dudar, sin despistarnos ni corrompernos, sin embobarnos embelesados con algún deleite o pasión, ni perdernos enamorados en un rumbo que no era nuestro. Por supuesto, jamás dejándonos corromper por los poderes y bajezas del mundo. Como Gandalf, no olvidar ni subestimar los riesgos de encarnar, los riesgos de ser un alma encarnada, y vivir vigilantes, atentos, despiertos, conscientes y decididos, esforzados en el cultivo de la sabiduría y de la virtud, y entregados, sin rendirnos, a la cruzada, a la misión encomendada. El mal no tiene derechos, el mal no concede bendiciones, el mal debe ser derrotado, y no hay nada que negociar. Así vive Gandalf, hay que ser como Gandalf. Ahora, igual que digo eso, señalo que el antagonista por excelencia del mal, de la potencia de corrupción, que es el anillo único, que es Sauron, es una potencia de corrupción, el enemigo, el antagonista al final, no es Gandalf, ni siquiera Aragorn. Sabéis que quien realmente es el antagonista de Sauron son los humildes y pequeños hobbits. Es decir, Sauron, en su plan de corromper la Tierra Media, ni siquiera contempla en principio a los hobbits, ni siquiera considera que sean un enemigo. La humildad, la cordura, la sencillez de los hobbits mueve al orgullo luciferino de Sauron a despreciarlos. Bien, pues son precisamente los humildes hobbits los que pueden llevar el anillo a la grieta del destino y destruirlo. Entonces, por supuesto, Gandalf es el sabio, es el guardián de la tradición, es el mago Merlín, ¿verdad? Es el druida de la tradición celta, el guardián de la tradición. Aragorn es el elegido, el rey que vendrá, el retorno del rey, el guardián del linaje, la espada rota que debe ser forjada
para restaurar el reino, Aragorn. Pero quien finalmente destruye el anillo, quien realmente era el antagonista del orgullo luciferino de Sauron, son los hobbits. Recordar que de todas las tecnologías malévolas que Sauron pone en el mundo, la más terrible es el anillo único. El anillo único es una especie de inflamador del ego, de la imagen que nos hacemos de nosotros mismos, de la identificación que hacemos con nuestro humilde personaje terrenal. En el anillo siempre se produce una sobredimensión de nuestra mera individualidad, de nuestra individualidad más puramente empírica, fenomenológica, biográfica, de aquello que en nosotros es lo menos, de aquello que en nosotros es lo menos y tiene básicamente un valor instrumental, más de medio que de fin, de aquello es de lo que hace el anillo algo que engorda y crece. Es algo realmente luciferino, el plan de Sauron. Es decir, en la persona no se despierta una fuerza interior supraindividual que le permite gobernarse al modo del auriga platónico. No. Si tocas el anillo, lo que despierta en ti es una especie de identificación unilateral sobredimensionada con tu pequeño ego, con tu pequeña historia individual, que siempre es pequeña y miserable. La grandeza de un hombre está siempre en aquello que hay dentro de él, anterior y superior a su pequeña dimensión individual, fenomenológica, empírica, a su mera egoidad. Bien, pues el anillo lo que hace es engordar la egoidad, sobredimensionarla hasta el punto de que te sustituye. Dejas de ser persona, dejas de ser hegemonicón, que decían los estoicos, dejas de ser gobernante de ti y te conviertes en esclavo de ti mismo. Bien, eso es lo que hace el anillo único. Bien, pues ¿quién es el antagonista de ese narcisismo espiritual del anillo? El antagonista son los pequeños hobbits. En ellos su humildad, su cordura, su gusto por la amistad, por la comunidad, por quererse, por juntarse, por disfrutar de la conversación, de la comida, de estar juntos, eso les hace infinitamente más fuertes frente al anillo que la fuerza que posea frente al anillo Gandalf o Aragorn. ¿Os dais cuenta? Hay más poder frente al orgullo luciferino en la sencillez de Frodo que en la sabiduría de Gandalf o el valor de Aragorn. Entonces yo en el libro digo, hay que ser como Gandalf, hay que ser un cruzado, no se da marcha atrás y con el mal ni se habla ni se negocia. Pero para ganar al mal hay que saber ser un hobbit, hay que saber cultivar nuestra faceta humilde, de amistad, de cariño, de estar juntos, de cordura, de tener los pies en la tierra, de tener una especie de realismo intuitivo, natural. Los hobbits no están para escuchar tontadas, creen en las cosas tal como son, al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Bien, pues esa cordura hay que tenerla, por eso digo, hay que salvar a los hobbits. Si los hobbits se corrompen, no tenemos antagonista frente a Sauron. Por eso también en el libro, lo leo un momentito, igual que he leído ese fragmento de Gandalf, leo este fragmento que tengo aquí, donde digo lo siguiente, fijaos, un momentín. Digo así: es imprescindible salvar a los hobbits, y para ello hay que cultivar nuestra propia faceta hobbit, y tratar de hacer comunidad, y hacerlo a conciencia. Pues hoy día pudiera ser que la manera espontánea y natural de hacer comunidad y disfrutar y compartir las cosas sencillas hubiera sido ya intoxicada por Sauron, siendo entonces necesario actuar a conciencia y con esfuerzo y dedicación en dirección contraria. Con el mismo esfuerzo y dedicación con el que cultivamos la sabiduría de Gandalf o la vocación heroica de Aragorn, tenemos que cultivar la cordura, la sencillez, la humildad y el espíritu de fraternidad, de comunidad que tienen los hobbits, que cuando están juntos son irreductibles, ¿os dais cuenta? Sam y Frodo son una comunidad irreductible, se quieren, son amigos, confían el uno en el otro y hasta el final. Los más débiles, los más pequeños, hasta el final llegan al monte del destino y destruyen el anillo. Entonces hay que ser como Gandalf, pero hay que salvar a los hobbits. Y ahora, ¿todo esto de qué va? ¿Por qué hacemos todo esto? Pues porque queremos el retorno del rey, porque queremos restaurar el reino perdido, porque la espada rota debe ser fundada para que no nos ocurra que el rey sin espada nos traiga la tierra sin rey. Nosotros reivindicamos entonces la restauración del orden frente al mundo desordenado, corrompido, de la posmodernidad, del globalismo, de la deconstrucción.
frente al mundo corrompido de los orcos, de Sauron, de Gollum, la criatura más destruida, más corrompida por la malevolencia de Sauron, hay que restaurar el reino perdido. Hay que hacer lo posible para que la espada rota se forje. Y el rey perdido, el rey vagabundo, deje de ser vagabundo y montaraz y restaure el linaje legítimo en el trono de Gondor. En este sentido, muchas veces la gente se le pasa desapercibido que en Tolkien, en El Señor de los Anillos, hay un argumento político. Hay un argumento político de la Tierra Media, que es restaurar al rey legítimo, restaurar el linaje legítimo, restaurar el orden perdido, dejar de vivir en el rey sin espada y la tierra sin rey. Entonces también, lo digo así en el libro, dejarme que lo lea, digo así un segundito, fijaos, digo, hay que luchar por el retorno del rey, hay que ser leales al rey oculto, al rey que vendrá. No vale ni desesperar, ni abandonar, ni olvidar, ni replegarse. El proyecto por excelencia de la Tierra Media es restaurar el reino. Por caído que éste esté, o por olvidado que se encuentre. Esa es nuestra labor espiritual y política. Restaurar el reino. Designio divino que se encomienda para hombres y mujeres, para llevarlo a cabo con esfuerzo y humildad, y en cuya lucha, más allá de la victoria o de la derrota, nos jugamos el ser o no ser. En la lucha por la restauración del reino, te juegas el ser o no ser. Si vives en la Tierra Media y no participas de la Guerra del Anillo, traicionas a la Tierra Media. Ni siquiera los hobbits ya van a poder ser pacifistas. También se tienen que enrolar en la Guerra del Anillo, como hacen Merry, Pippin, Frodo y Sam, ¿verdad? Entonces, restaurar el reino perdido. Cualquier otra cosa nos aliena de nosotros mismos y del sentido misional de nuestras vidas. No hay vida sin misión, sin tarea, sin encomienda. Quien reniega de su misión desperdicia su vida. Bien, pues cualquier otra cosa que hagamos que no sea restaurar el reino, seamos conscientes de ello o no, nos esclaviza a Sauron. En este sentido, yo reivindico que hay que mantenerse leales al rey que vendrá. Hay que mantenerse leales al rey que vendrá. Aunque durante años tengamos que estar a la intemperie, en la tierra baldía. Recordar en las leyendas del Grial, mientras el reino vuelve, estamos en la tierra baldía. La espada rota, el rey oculto, la tierra sin rey. Bien, pues es el momento de forjarse la intemperie. Hay que aprender, en este restaurar el reino, hay que aprender a ser montaraces. Si luchamos por el retorno del rey, nos toca ahora la tierra baldía. Y en el mensaje del Señor de los Anillos, en tiempos de la tierra baldía hay que saber también ser un montaraz. Vivir a la contra. Parece que estás en los márgenes del mundo, ¿verdad? Como Aragorn al principio, que le llaman trancos, y dicen, es una especie de aventurero, vagabundo, en Bree, la pequeña posada del pony pisador, ¿no? Que dicen, es un tipo raro este, es un montaraz. Bien, pues hay que saber ser un montaraz. Vivir a la intemperie y saber, este tiempo no es todavía nuestro tiempo. Este estado de las cosas no es todavía nuestro estado de las cosas. Como Gandalf tenemos misión y tarea. Sabemos que necesitamos la cordura, la sencillez y la humildad, la comunidad de los hobbits. Y sabemos que hay un argumento político. Restaurar el orden que se está viendo afectado o devastado por la corrupción de Sauron. Entonces, para mí estos son claves a traer a colación en lo que he llamado tradicionalismo tolkieniano. Si nosotros somos hombres de la tradición, si no somos gente moderna, si no somos ni posmodernos, ni deconstruidos, ni globalistas, si todo eso nos parece basura, y si asumimos los tiempos que corren, es decir, vivimos en los tiempos de la Guerra del Anillo, y el reino debe ser restaurado, y como Gandalf venimos con misión, y el mal no tiene derechos, Sauron no concede bendiciones, y como los humildes hobbits vamos a saber ser una comunidad unida, cariñosa, fuerte en el calor humano, y al mismo tiempo comprometida como los montaraces, con la misión y tarea de restaurar el reino. La espada rota debe ser forjada, el rey legítimo debe volver. Claro, todos estos elementos nos llevan incluso un pasito más allá, porque nos permiten decir que si nos vamos ya a la época actual, si tratamos de entender los tiempos que corren, yo digo, mirad, en la historia de Europa hay un ciclo amplísimo que yo no dejo de estudiar, que a mí me fascina, que no dejo de tratar de discernir toda su riqueza, que sería el ciclo pagano, el tradicionalismo pagano en Europa,
grecorromano, celtogermano, indoeuropeo, el efecto espejo que haces desde la India hasta Grecia y de Grecia después, ¿no?, a lo que nos dice César, por ejemplo, de los druidas, el ciclo pagano. Bien, ese ciclo terminó y empezó otro ciclo tradicional, europeo, que en gran medida es continuidad y desarrollo del anterior, que es el ciclo tradicional cristiano, donde parecería que todas las líneas de fuerza espiritual del ciclo pagano convergen en el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con Cristo diciendo: yo y el Padre somos uno. Y porque dice yo y el Padre somos uno, recordar Caifás, el sumo sacerdote fariseo, condena a muerte a Cristo. Bien, pues el ciclo de la tradición cristiana, el ciclo de la cristiandad. Bien, ese sería el segundo gran ciclo histórico europeo. Bien, ahora estamos en otra cosa. Estamos en el ciclo tradicional moderno, perdón, qué tontería acabo de decir. Estamos en el ciclo moderno, no tradicional. Estamos en el ciclo antitradicional moderno. Tuvimos el ciclo pagano, tuvimos el ciclo cristiano y ahora estamos en el ciclo moderno. Y este ciclo moderno es per se, por su propia naturaleza, antitradicional. Niega la cosmovisión espiritual del mundo tradicional. Niega al Dios uno y trino, niega la dimensión teológica metafísica de la vida humana y del hombre. La vida ya no tiene argumento espiritual. De hecho, el hombre moderno apenas sabe realmente de qué va la vida. Por eso está con depresión, ansiedad, insomnio y 50.000 trastornos más. Quien vende el alma al diablo lo paga. Pierde el alma, pierde la sabiduría, la virtud y la fortaleza. Entonces, en este ciclo moderno de decadencia, de Kali Yuga, de reino del lobo, de edad del hierro, de Ragnarok, como queráis llamarlo, la obra de Tolkien nos da guión, nos da brújula. Recordar que hemos empezado diciendo que el pensamiento mítico nos ayuda a discernir la vida que tenemos. Bien, pues en la obra de Tolkien hay herramientas para discernir los tiempos que tenemos y decir, frente al nihilismo moderno, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno del rey. Hay que ser antes un Montaraz que un maldito posmoderno. Porque en los tiempos que corren nos encontramos con que se nos ofrece un modo de vida puramente profano. Un modo de vida en realidad emasculado. Nadie quiere vivir capón. A nadie quiere en su sano juicio que le corten los huevos. Bien, espiritualmente, la vida moderna nos corta los huevos. Nos deja capones frente a la vida. Quedamos a expensas de las contingencias del mundo. Pero la fortaleza interior que te permite sobreponerte a cualquier contingencia del mundo, es esa dimensión espiritual, metafísica y teológica de las cosas. Que te permite decirle a la vida tranquila, tan alta vida espero que muero porque no muero. Así habla Santa Teresa. Que te permite decirle a la vida, mátame, crucifícame, que como los cántabros en las guerras contra Roma, que ayer comentaba, ¿verdad?, mueren crucificados entonando himnos de victoria. Porque hay algo en mí más grande que las contingencias y miserias del mundo. Entonces, el hombre moderno está capado. Bien, pues yo me niego a que me corten los huevos. Y como me niego, me hago un hombre de la tradición. Y como me hago un hombre de la tradición, encuentro el Tolkien, vías y herramientas para entender esa cosmovisión tradicional. Y entonces sí, a través del pensamiento mítico y a través de la plasmación de dicho pensamiento en Tolkien, encuentro palancas de fuerza para actualizar dicha cosmovisión espiritual en mí. Y entonces decir, venga lo que venga, aquí estamos, ¿no? Como decían los españoles en Castelnuovo, vengan cuando quieran. ¿Recordáis lo que pasa en Castelnuovo los tercios, verdad? Oye, os hemos derrotado, rendiros, no, vengan cuando quieran. Aparte de matarnos, no podéis hacernos ninguna otra cosa. Cuando hay dentro de ti esa potencia espiritual, le puedes decir a la muerte, a las contingencias, a la vida, le puedes decir, vengan cuando quieran. Bien, pues eso es lo que nos da la cosmovisión tradicional. Eso es lo que nos da el hombre de la tradición cuando lo encarnamos, en lugar de ser pues el tipo humano deshilachado de la posmodernidad. Que es verdad que a lo largo del ciclo moderno, habrá habido sucesivas olas que han intentado frenar esto. Esto también es histórico. Yo siempre digo que la primera ola que es contrasubversiva, si la modernidad es una subversión, la primera ola contrasubversiva es el Imperio Español. Contra la herejía protestante, contra el fanatismo irracional musulmán, de los bereberes, de los turcos, contra la salvajada antropófaga de los aztecas,
El Imperio Español es una de las primeras olas contrasubversivas de la modernidad. Pero después habrá otras olas, en el siglo XIX, lo sabemos, ¿verdad? Los distintos movimientos contrarrevolucionarios, en España el carlismo, e incluso durante el siglo XX, ¿no? Hay un tercer momento, ¿no?, de parar y evitar lo que está llegando. Bien, ahora estamos ya en un cuarto momento. En un cuarto momento en el que quizás se esté sembrando y preparando de nuevo una respuesta frente a la hegemonía de Sauron en la que vivimos. Porque, fijaos que aquí quiero señalar otra idea, y es la siguiente. Y con esto ya termino. Mirad, seguro que os acordáis que el Señor de los Anillos se congrega, se organiza lo que llaman el Concilio de Elrond, ¿verdad? Elrond en Rivendell cita a los representantes de los pueblos de la Tierra Media. Distintas razas y pueblos se reúnen en Rivendell, el Concilio de Elrond. Y entonces todos los que van allí llegan ya con la mosca detrás de la oreja. Las distintas razas, pueblos y tribus que se juntan en Rivendell, todos vienen diciendo, algo pasa en la Tierra Media. Hay pistas que nos anuncian de que hay una oscuridad que está regresando. Sospechamos que Sauron ha vuelto. Sospechamos que Mordor se está armando. Sospechamos que quizás Mordor nos estalle una siguiente guerra contra las tinieblas. Son como pequeños avisos que se están dando. Y frente a esos avisos, recordar, Gandalf dice, efectivamente, de hecho vamos tarde. Esos pequeños avisos son algo más. Son la punta del iceberg de una monstruosidad que tenemos enfrente. Sauron ha vuelto, Mordor se ha rearmado y encima el anillo único ha aparecido. Y el anillo único nos pone encima contra la pared. Si lo tocamos, si lo usamos, nos convertiremos o en siervos de Sauron o en una encarnación de Sauron. Y si no lo tocamos, si lo dejamos como está, si Sauron lo encuentra, su fuerza será invencible. Entonces, fijaos la situación en la que se encuentran, ¿no? El Concilio de Elrond, ¿lo recordáis? Que es cuando, frente a esa situación irresoluble, pues Frodo dice, bueno, pues yo los llevaré a la grieta del destino. Y dicen, ostras, los Hobbits lo van a llevar, ¿no? Es un momento especialmente bonito de la obra, de la novela. Bien, pues yo digo que estamos en un nuevo Concilio de Elrond. Pero distinto. Distinto. Porque en la novela, los que van llegando al Concilio de Elrond, todos vienen con la mosca detrás de la oreja. La aparente paz, el aparente orden no es tal. Detrás de esa aparente paz emerge poco a poco y paulatinamente la tiniebla de Mordor. Y efectivamente Gandalf les dice, no os equivocáis, no habéis visto más que la punta del iceberg. Esa es la novela. A día de hoy es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque Sauron ganó la guerra. No vivimos en ningún aparente orden. No vivimos en ninguna aparente paz. Vivimos en el reino de Mordor, en la oscuridad total. Estamos en la época más descabellada espiritualmente que quepa imaginar. Eso que coloquialmente yo llamo posmodernidad, deconstrucción, globalismo y anti-España, eso que yo llamo posmodernidad, deconstrucción, globalismo y anti-España, es el reino de Mordor. Es el disparate institucionalizado. Es la distopía progresista moderna. La distopía progresista moderna, que es una irracionalidad. Así que no estamos en un mundo ordenado en el que hay pistas de oscuridad. Vivimos en un mundo desordenado y oscurecido. Sauron manda. Pero nos reunimos en un concilio de Elrond como este, porque todos tenemos pistas de que una pequeña luz está volviendo. De que existan eventos como este son como pequeñas chispas de luz. Que existan jóvenes como los que conozco cuando vengo a Barcelona, que son capaces de entrenar, de rezar, de meditar, de estudiar, de competir en deportes de contacto, de levantar pesas como si fueran bárbaros cimmerios y luego ir a misa en latín y al mismo tiempo estudiar las obras completas de Chesterton. Cuando vas encontrando cosas así dices, ostras, a ver si va a ser que estamos viendo pequeñas pistas de luz. Bien, pues si me permitís decir, esas pistas de luz son la punta del iceberg. Se está preparando una cuarta ola contrasubversiva. Si ya hemos tenido 3 desde tiempos del Imperio Español, la cuarta está ahora con nosotros. Y tenemos que forjarla y prepararla. Y ojo, fijaos qué bonito, porque no puedo evitar pensarlo así. Si ahora lo que hay son pequeñas pistas de luz que nos anuncian que hay un remanso de luz potente que puede volver para hacer de nuevo la guerra contra la subversión moderna, contra el reino de Sauron, también os digo, en la novela
En ese momento aparece el anillo único. Y dentro del anillo dice, un anillo para atarlos a todos en las tinieblas. Bien, pues recordad, el mal no puede crear nada. Solo puede generar corrupciones, subversiones, distorsiones o contraimagen de lo creado por Dios. Así que el anillo de Sauron es la contraimagen de otro anillo único, que es el anillo único de Dios. Y el anillo único de Dios, hay que recordarlo en los tiempos que corren, no pone un anillo para atarlos a todos a las tinieblas, lo diré siempre. En este nuevo concilio de Elrond, el anillo que tenemos enfrente nuestro, dentro de él lo que pone es, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Las mismas palabras por las cuales los fariseos condenaron a muerte a Jesucristo. Es tiempo como nunca antes decir, somos los que luchamos bajo las banderas de aquel que dice, yo y el Padre somos uno. Muchas gracias a todos.